Muchas bendiciones, queridos hermanos. En este momento les voy a dar una palabrita que se encuentra en Marcos capítulo 6, del versículo 1 al 6. Pero antes quiero pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a comprender su palabra. Hoy que estamos iniciando el año 2023, es un momento para que nosotros entendamos la misión que Dios nos ha mandado a nosotros como hijos suyos, como servidores que somos de Él, y no pasar desapercibidos durante todo este año de nuestros deberes que tenemos como hijos de Dios y como miembros de una familia o de una iglesia. Padre eterno, en este momento te pido que nos ayudes a ser apercibidos a tu palabra. Ayúdanos a entender lo que tú tienes para nosotros en este día y te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de llevar el Evangelio a todas partes, así como tú nos lo has mandado. En Marcos capítulo 6, del versículo 1 al 6 dice, y salió de allí y vino a su tierra, y le siguieron sus discípulos. En este versículo el Señor nos da a entender de que Él va a su tierra a llevar todo lo que Él tiene, porque Él no deja a los suyos sin ese alimento que es su palabra, sin esos dones espirituales que le fueron entregados para el servicio del pueblo. Y dice que va a su tierra y dice que va con sus discípulos. Obviamente Jesús no andaba solo, Él tenía 12 que le ayudaban, 12 discípulos que andaban con Él. Y estos discípulos eran los más esforzados, eran los discípulos que más iban aprendiendo de su maestro, eran personas que el día de mañana iban a seguir el ministerio de Jesús. Dice, y llegado el día sábado, él comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole estaban atónitos diciendo, ¿de dónde tiene este hombre estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y tales maravillas que por sus manos son hechas. Estábamos viendo aquí, vemos en este versículo que Jesús probablemente estaba haciendo sanidades en ese lugar, estaba orando por los enfermos y los enfermos estaban siendo sanados, pero sobre todo estaba llevando el mensaje del Evangelio y ellos no podían pasar desapercibidos de ver que era un hombre con mucha sabiduría, mucho entendimiento, grandes dones del Espíritu Santo, y ellos no lo podían comprender que tal persona pudiera tener todas estas virtudes. Y dice en el versículo 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Santiago y de José, y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Observamos que aquí estas personas se ponen a pensar que como alguien, ¿verdad? Que es de esa misma tierra, que tiene hermanos, que tiene hermanas, que lo conocen como hijo de María, le están como minimizando porque lo ven como una persona común y corriente, porque tal vez su orgullo, el orgullo de esas personas, su prepotencia, su altivez, no pueden pensar que Dios haga algo bueno con alguien de esa tierra, ¿verdad? Están como minimizando su poder y sus dones. Y están hablando entre ellos, murmurando entre ellos, diciendo, pero si aquí está su familia, aquí está María, aquí están los hermanos y las hermanas están aquí presentes. Entonces ellos estaban dudando en sus corazones que realmente este hombre Dios lo estuviera usando. Y dice, y se escandalizaban de él. O sea, sí, cuando una persona no cree en uno, cuando una persona piensa que uno no puede ser capaz de dar cosas buenas, claro que no le van a creer y más bien van a darle la espalda y se van a ir y no van a recibir porque es más grande el orgullo de estas personas que el hecho de pensar de que Dios puede hacer maravillas con alguien que tal vez a uno no le parezca, que tal vez a uno lo vea como algo que es poca cosa, porque tal vez no vino así con rayos y con tormentas desde lo alto, o fue bajado en una nave, o tal vez no lo vieron tal vez anteriormente con los grandes, sino que de repente ven que sucedió, que salió de esa tierra alguien con dones y talentos y no le dan la importancia que este hombre tiene. Pero dice que Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su propia casa.
Nosotros lo vemos así porque si ustedes ven muchas veces que Dios nos usa para llevar una palabra, para hacer una oración por alguien, y los de nuestra propia familia son los menos que creen a través de lo que Dios haga en nosotros, no lo creen, y son personas que más bien nos andan muchas veces de largo y no nos hacen comentarios de nada, porque no están creyendo lo que Dios está haciendo con nosotros y no aprovechan realmente el momento en que Dios nos está usando. ¿Por qué? Porque piensan, no, hombre, si esa es mi mamá, ¿qué cosas va a hacer? No, hombre, yo no creo, mamá está haciendo el papel y cosas así por el estilo, que lo único que están reflejando es que realmente no confían en uno, no lo están honrando y realmente no están creyendo en Dios, que es lo peor todavía, que uno no crea en un hombre está bien, pero que no crea en Dios, eso es lo más terrible, porque nosotros tenemos que ser personas de fe, personas que no dudemos del poder de Dios. Y él no pudo, dice, hacer allí milagros, no pudo hacer allí ningún otro milagro, dice. Solamente sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Imagínense que era un grupo de personas que conocían a Jesús de la familia de María, obviamente, conocían a sus parientes y no quisieron ver o pensar que Dios pudiera estar haciendo algo bueno con él, algo extraordinario, pusieron sus prejuicios primero, sus pensamientos primero y no recibieron. Qué lástima, porque realmente el maestro estaba con ellos, el maestro pudo haber hecho muchas obras extraordinarias en esa tierra, pero por la fe y por las dudas que ellos tenían, no recibieron. Pero sin embargo el Señor sí hizo algunas sanidades, algunas personas fueron sanadas en ese lugar y estaba maravillado de la incredulidad de ellos y, y rodeaba las aldeas de alrededor enseñando. Bueno, observamos que Jesús, claro que como que digamos que él se asusta de ver que qué incredulidad en su propio pueblo. Y me imagino que de ahí su corazón se contristó de ver de que no pudo hacer muchas obras ahí porque la gente no le creía. Pero sin embargo dice, y rodeaba las aldeas de alrededor enseñando. O sea que él, no por esto que le pasó, por este detalle que le pasó en su propia tierra, él comenzó a achicopalarse y no hizo la obra que Dios le mandó, muy por el contrario, más bien él comenzó a seguir predicando la palabra, dice que en las aldeas de los alrededores. Y bueno, y es una palabra que nos invita a nosotros a hacer lo mismo, de que en este año que viene, que si hemos estado, tal vez el año 2022, pasamos como muy guardaditos por el asunto de la pandemia y por muchas cosas que tal vez nos pasaron, muchas pruebas, pues este año, así con esta palabra, el Señor nos da fuerza, nos da vigor para poder llegar a nuestra propia familia, a nuestra propia casa, porque nosotros, si está escrito en la palabra, que nosotros a los que primeros tenemos que llegarles a nuestra propia familia, porque ¿qué ganamos nosotros con salir a dar afuera si no damos adentro primero? Y no importa la forma en que nos reciban los nuestros, no importa, lo importante es que usted predique el evangelio dentro de su propia familia y que ore por sus propios parientes, sus propios hijos, sus cónyuges. ¿Por qué razón? Porque son ellos los primeros que deben de recibir la palabra de Dios. Nada ganamos nosotros con esforzarnos a dar y dar y dar afuera y adentro la gente muriéndose de hambre. Yo siempre tengo un testimonio que cuento de que una vez estaba yo muy bien con Dios y estaba recibiendo mucho de Él porque yo me consumía en la oración y me consumía en su palabra. Quería aprender mucho, mucho de Dios y yo me sentía muy bien. Un día orando a solas en mi cuarto, como lo dice la palabra, mas tú cuando oras entra en tu aposento. Y un día estaba yo ahí muy feliz con Dios, orando y todo con Él, adorándolo a Él y todo, pero en mi corazón yo sentí que Él me decía, ¿cómo te sientes? Y yo le contaba lo bien que me sentía, pero me hizo otra pregunta y me dijo, ¿y cómo se sienten los que están contigo en tu casa? Y yo precisamente no les había llevado a ellos el Evangelio, yo no les había llevado a ellos lo que yo recibía. Yo me aislaba yo misma con mi Dios y los demás estaban en sus cosas y yo en las mías. Y realmente Dios me exhortó y me decía, ¿cómo están los de tu casa? Y fue ahí cuando yo vi lo mal que estaban todos los de mi casa. Realmente los que estaban en mi casa no estaban recibiendo de Dios
nada. Ellos estaban en su mundo, en sus cosas, en su televisión, en su pachanga, y realmente no estaban recibiendo de Dios. Entonces fue ahí cuando yo al ser exhortada por mi Dios, dije, ¿cómo les llego? ¿Cómo les llego? Porque ¿cómo llegarles? Mis hijos, los más pequeñitos, estaban como de 4 y 6 añitos. Y entonces yo dije, bueno, aquí es comenzando a orar a la hora de las comidas. Comenzando a orar a las horas de las comidas, ellos se me van acostumbrando a que hay que darle gracias a Dios por todo. Entonces, empecé a hacer oracioncitas pequeñas de acción de gracias por los alimentos, y ellos comenzaron a orar también conmigo, a repetir, porque estaban chiquititos, y comenzaron a repetir las oraciones. Ya después Dios me guió a que ya esa oración que hacía yo en la mesa, bendiciendo los alimentos, que la llevara ya a mi habitación. Cuando estábamos en nuestras camas viendo tele, que apagáramos el tele y que empezara a orar desde ahí, que leyera un versículo de la palabra y que oráramos juntos. Y así fue como yo fui metiendo la palabra en la casa. Así mi esposo fue escuchando la palabra y mis hijos también fueron escuchando la palabra. Y una vez que ellos comenzaron a escuchar la palabra durante mucho tiempo, en mucho tiempo fueron evangelizados y la palabra se les sembró en sus corazones. Por lo tanto, yo declaro que todos mis hijos son terrenos sembrados de la palabra, y como escrito está en la palabra que ella no va a regresar vacía, yo declaro que esa palabra hará lo que tenga que hacer en el corazón de mis hijos en el momento en que Dios así lo quiera. Y seguí sirviéndole a Dios, sin negarme a nada de lo que Dios, me mandaba, y con muchos deseos de servirle. Después ya se unió mi esposo a mí, que eso fue un gran milagro. Pensar que mi esposo nunca levantaba las manos para orar y mucho menos arrodillarse a darle gracias a Dios, y todo eso vieron mis ojos. Ver a mi esposo estudiando la palabra, ver a mi esposo graduarse de un curso de teología, ver a mi esposo orando, orándole al Eterno y sirviéndole a Dios conmigo. Eso fue un milagro grandísimo lo que Dios hizo, algo que no se me va a olvidar nunca. Y mis hijos que presenciaron todo eso saben que eso está en sus corazones, y también Dios me ha hecho grandes milagros también, y ha hecho grandes sanidades aquí en mi corazón, en mi familia, y muchas cosas por las cuales agradecerle a Dios y al Evangelio, de que no me negué para servirle y que aquí estoy sirviéndole todavía en el día de hoy, y quiero servirle más. Quiero ir más hacia adelante sirviéndole a Dios, quiero que Él siga usándome. Y sí, aquí en esta palabra realmente Jesús no se negó, Jesús no hizo acepción de personas tampoco, nada, Él lo detuvo de predicar su palabra a su propia casa, llegó a predicar la palabra en su propia tierra, y nosotros tenemos que ser iguales, sin ningún prejuicio, sino siempre recibiendo de Dios la instrucción que Él nos da y llevando este alimento maravilloso que es salvación para todos los que lo creen. Porque escrito está, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todos los que lo creen. Entonces, así como Jesús no se avergonzó de este Evangelio, nosotros no nos avergoncemos, aunque haya incredulidad en tu casa, en tu familia o en el pueblo, que eso no impida que nosotros sigamos creyendo, llevando la palabra de Dios a todas partes. Ahí nosotros reflejamos el amor al prójimo, como está escrito en la palabra de Dios. Está reflejado el amor a nosotros mismos, porque nosotros mismos somos los más beneficiados al estar siempre dispuestos a servirle a Dios. Nosotros podemos recibir de Él mucha seguridad, muchos frutos del Espíritu Santo. Podemos, aunque no seamos honrados en nuestra propia familia y no nos crean, no importa, porque lo más importante es ir con la fe, predicando el Evangelio de Dios a todas partes donde Dios nos lleve. Con esta palabra los dejo al iniciar este año, para que nos pongamos el calzado y cojamos esta palabra y vayamos a predicar el Evangelio a donde Dios nos lleve. Anímense, es el momento de que nosotros empecemos a trabajar para Dios y creerle lo que Él ha dicho, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Que tengan muy, muy, muy buenas
muy lindas horas con el Señor en este año 2023, que se gocen en la presencia de Él, que lo tomen de la mano, le sigan creyendo, no importa lo que su familia piense de usted. Ame a Dios y siga adelante, ame a su prójimo, ame a su familia. Oremos todos unos por otros. Amado Dios y Padre bueno, te doy gracias por la oportunidad que me das de llevar este evangelio a las personas que lo escuchen. Dios, yo las bendigo y en este momento, Señor, yo oro para que tú, con tu Santo Espíritu, las tomes de la mano y los ayudes a crecer en sabiduría y en gracia. Padre, que este año 2023 tu palabra vaya siempre con nosotros, que podamos recibir de ti esa cobertura, Dios, y poder recibir de ti sanidades, milagros y prodigios durante todo este año 2023, que contemos siempre con tu gracia, con tu protección divina, Dios. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos y a ser valientes. Ayúdanos, Espíritu Santo, a no decaer, sino a seguir adelante creyendo en fe que lo mejor está por venir. Te doy gracias, Señor, por todas las pruebas que pasamos y en el año 2022 y te pido que nos des fortaleza para pasar las pruebas que vengan en el 2023. Vengo bendiciendo a todas las personas que escuchan este audio en el nombre de Jesús. Bendigo a todas las familias de la tierra, en especial aquellas que están pasando alguna tristeza, dolor, alguna situación difícil. Señor, yo la pongo en tus manos y te ruego, Padre eterno, que no te olvides de nosotros. Ayúdanos a seguir creciendo, ayúdanos a seguir contigo. Dios, tú no te niegas, tú siempre nos has dado la oportunidad de estar contigo. Eres un papá bueno, un papá que no nos desechas, que estás con el perdón en la boca para nosotros, que siempre nos ayudas para que sigamos en fe creciendo, Dios, y creyendo que lo mejor está por venir. Así que te doy las gracias por no abandonarnos, por no dejarnos. Te doy las gracias por creer en nosotros. Te doy las gracias porque Yahshua está siempre orando por nosotros. Él nunca para de orar. Hoy nos unimos a esa oración pidiéndole a Yahshua que siga intercediendo por nosotros, por todos nuestros hijos. Hoy los ponemos a tus pies, precioso Dios, para que todos aquellos hijos que aún, Señor, no se han arrodillado delante de tu trono, comiencen a creer y comiencen a entregar su vida a ti, Dios mío, para que tú siempre tengas misericordia de cada uno de nosotros. Te doy mucho las gracias, Señor, y hoy clamo por nuestra nación, para que tú la bendigas, para que tú la guardes, para que tú la protejas de todo peligro y de todo mal, que podamos seguir adelante, que este año contemos nuevas maravillas hechas de parte tuya para todo tu pueblo. Gracias, papito, por estar con nosotros. Amén y amén.